Buen día, amigos. Aquí estamos con ustedes a esta hora de la mañana de hoy es miércoles, ¿verdad? Miércoles del mes de septiembre. Habiéndose ayer instalado la cumbre del movimiento de los países no alineados, donde Venezuela va a recibir de manos de Irán, la presidencia del grupo. Un movimiento no alineado que ya pareciera ser que no tuviera mucha vigencia, entre otras cosas porque la Guerra Fría se acabó y porque porque el mundo ahora es multipolar. Si es difícil que, por ejemplo, detrás de los Estados Unidos se puedan alinear algunos países como lo hacían en el pasado, pero tampoco existe la Unión Soviética, que no era que los países se alineaban con ellos, sino que con la Unión Soviética ocurría que ellos prácticamente obligaban a los países que conquistaron después de la Segunda Guerra Mundial a seguir sus designios, a utilizar los mismos mecanismos en el manejo de la economía y a crear el mismo tipo de sociedad. Cosa extraña, uno de los países que se plegó a los soviéticos, el señor Fidel Castro, presidente de Cuba, o dueño de Cuba, como usted lo quiera ver, fue presidente de los no alineados. Pasó el tiempo y ese movimiento ha perdido vigencia, sobre todo por lo que ya decía de la Guerra Fría, pero sin embargo, en algunos momentos el movimiento ha servido para ayudar a algunos presidentes en dificultades, como es el caso venezolano. Sin duda que Venezuela tiene hoy problemas muy graves, producto de una manera equivocada de concebir la política, de hacer la política, y por supuesto no entender cómo funciona la economía y mucho menos cómo funciona la economía en estos tiempos. Sin duda que el presidente Chávez sorteó algunas dificultades precisamente porque el producto que le permite al país tener una cantidad enorme de divisas llegaba a manos llenas. Y además de llegar a manos llenas, el presidente contó con la posibilidad de endeudar al país. Lo que quiere decir que eso sirvió para desmontar todo el andamiaje industrial y todo el andamiaje agrícola, pecuario en Venezuela y dedicarnos fundamentalmente a la importación de bienes, de alimentos, como bienes de capital, etcétera, porque teníamos petróleo. El mundo se nos vino abajo, todo el mundo lo sabe. La crisis petrolera nos ha dado muy duro y casualmente la fatiga del modelo impuesto comenzó a hacer aguas y entonces es obvio que sin poder sostener el clientelismo y el asistencialismo que caracterizó al Estado chavista, la situación se nos pone mucho más compleja. Bueno, en ese momento Venezuela, además que pierde apoyo internacional, ayer los países del Mercosur acuerdan, los 4 países, Uruguay, Brasil, Paraguay y Argentina, de dejar la coordinación del Mercosur en manos de un equipo coordinador y obligando y planteándole a Venezuela la necesidad de cumplir con algunos requisitos que son necesarios para poder ser parte integrante del grupo como debería ser. En esto hay que hacer también claro que no todos los países miembros del Mercosur cumplen con todos los requisitos, pero al menos cumplen con una cantidad más o menos apreciable de ellos. Venezuela perdió también la influencia que, es más, había ahí la posibilidad de que si Venezuela no cumple en unos meses, de expulsarla del grupo. Venezuela también perdió la influencia que tenía en UNASUR, entre otras cosas porque 2 países muy importantes del UNASUR, como son Argentina y Brasil, cambian de gobierno y por supuesto cambian de orientación y se une a ello que Venezuela ya no puede seguir comprando voluntades en el concierto internacional. Quizás a Venezuela hoy, de esos amigos de antes, les quede algunas islas del Caribe, algunos miembros del llamado CARICOM, pero la influencia venezolana ha disminuido al punto que pudiera ser que solamente le quedaran 4 socios
abiertos como son Nicaragua, Ecuador y Bolivia, perdón, 3 socios. Quizás en El Salvador también tengan un poco de apoyo, pero más allá de eso, nada. Maduro va a ser presidente del grupo de no alineados. Margarita es la sede. Margarita es la sede porque es una isla, una perla del Caribe mar, pero Margarita tiene muchos problemas y como decía Simón en una de sus composiciones, perla del Caribe mar, pero el problema es que Margarita tiene escasez de medicina, escasez de alimentos, el empleo es de mala calidad y en fin, la llegada de la cumbre va por lo menos a desentar un poco la apariencia de la isla, pero los problemas de la gente de allá no se van a resolver. Pero el chavismo llevó para Margarita gente a pasar sus vacaciones y para que aplaudan a los que vienen del exterior. Si es que pudiéramos tener ahora la lista de los que existieron, podríamos darnos cuenta que muchos de los que deberían estar allí no están. Obvio que está el presidente de Irán porque viene a entregar la presidencia del grupo, pero ese mismo Irán que otrora era llamado el hermano, no tuvo empacho en sacarnos del mercado español y sustituir a Venezuela en el petróleo que Venezuela antes le enviaba a España, ahora pasa a entregarlo a los iraníes, porque en los negocios no hay amigos, en los negocios no hay esas amistades, esos lazos afectivos, sino lo que hay son intereses. Desgraciadamente lo hemos aprendido en carne propia y estamos seguros que nosotros probablemente como venezolanos sigamos apoyando causas en otros países, pero que sin duda nosotros cuando estamos pasando por momentos difíciles nadie nos atiende. Los cubanos que nos deben 14.000 millones de dólares más o menos de la cuestión petrolera, que es un poco más de lo que son las reservas internacionales de Venezuela, bueno, se han hecho los locos y han ido a comprar su petróleo barato, a comprarlo en Argelia porque los rusos les pidieron que pagaran adelantado, porque los cubanos son muy malos pagadores. Y yo le decía, no sé si lo dije en estos días pasados, que un médico cubano en Venezuela, producto de los convenios, tiene un salario de 10.300 euros mensuales. 10.300 euros mensuales le pagan a un médico cubano en promedio. Y la pregunta es la siguiente: ¿son mejores esos médicos que los venezolanos? ¿Vinieron a resolver los problemas que nosotros tenemos? Pues no. Miren que hasta la malaria se ha incrementado en Venezuela. Y los médicos cubanos llegan y se van por los caminos verdes. Pero el gobierno cubano se lleva una buena parte de los verdes con que le pagan a los médicos cubanos, que como ustedes saben perfectamente es mano de obra esclava que viene a estos países, pero quien cobra es el Estado cubano. Para que veamos un poco de qué se trata todo esto. Es para que veamos un poco qué fue lo que realmente ocurrió en este país llamado Venezuela, que hoy es el flamante presidente de la cumbre de países no alineados. Otra de las cosas que llama la atención y que sería interesante señalar está referido a las reuniones que ahora se acepta que han hecho tanto el gobierno como la oposición. Hacen sus reuniones y es lógico que las hagan, porque el país está en tan mal estado que es necesario un gran acuerdo para impulsar el país hacia adelante. Un país hacia adelante porque resulta que quienes gobiernan pareciera no tener interés en hacerlo, porque el gobierno no quiere diálogo. El gobierno lo único que quiere, y lo dijo Elías Agua en su momento, es quedarse eternamente en el poder, gobernar. Y gobernar para ellos es meter preso a quienes se les oponen. Gobernar para ellos es acabar con la industria y la agricultura del país. Gobernar para ellos es justamente
todo lo contrario que lo que la racionalidad económica aconseja. Y obviamente, si lo que se quieren es quedar en el poder, no puede pensar la gente que por que un revocatorio, controlando ellos todas las piezas del poder electoral y del poder judicial, se les va a dar con facilidad. No. Ayer en Maracaibo presentaron unos conferencistas, un tal show, que tenía como invitados a Pino Iturrieta, director del Nacional, al doctor Felipe Pérez Martí, quien fue ministro de Chávez de Economía, Luis Vicente León, conocido encuestador venezolano y un analista de la situación política venezolana, Carlos Raúl Hernández, que es columnista del Universal, y profesor de la UCB, y Ángel Oropesa, quien es profesor de la Universidad Simón Bolívar y un analista bastante acreditado. Pues justamente ayer, en una parte de la conferencia, conversábamos con el doctor Pérez Martí, y él nos decía tajantemente lo siguiente, decía: Maduro se va este año. A mí me pareció que era, de verdad, lo decía con tanta seguridad, que hasta parece verdad. Y nos daba las razones que, por supuesto, después esgrimió claridad, planteó con claridad en el evento, pero nos dijo que los acuerdos, debía haber un acuerdo republicano que incorporara no solamente a los opositores de todos los colores, sino que también debería participar en ese evento, en un pacto republicano, el chavismo. Digo yo que sería el chavismo democrático. Pero además de eso, lo siguiente, Pérez Martí señala que este acuerdo no está más cercano a su realización, porque los 7 recalcitrantes están en desacuerdo. Y nos dijo allí claramente que los recalcitrantes eran Cilia Flores, Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, Jorge Rodríguez, Héctor Rodríguez, Tarek El Aizami y Aristóbulo Isturi. Con esto, nosotros nos vamos a ir a una pausa y ya regresamos con ustedes. Amigos, ahora estoy acompañado de Eduardo Labrador. Vladimir es su primo hermano. Eduardo Labrador, quien es diputado al CLES y una de las figuras más importantes del Partido Socialista Unificado de Venezuela en el Zulia. Por supuesto, hoy tiene como tarea principal en la Asamblea, en el Consejo Legislativo, el de la Comisión de Asuntos de Participación Ciudadana, Asuntos Políticos y Derechos Humanos. Y esas comisiones trabajan. Uy, nosotros tenemos un trabajo. Bueno, primero, buenos días, Rojas. Gracias por la oportunidad de estar aquí en este programa, pues a esta hora de la mañana, hablándole al pueblo del Zulia a través de este programa y desde luego participando con todos y cada uno de los usuarios de este programa. Mira, nosotros tenemos un trabajo bien importante que hemos venido desarrollando. Por cierto, nosotros hicimos una rendición de cuentas el día 17 de agosto en el Teatro Baral, en donde cumplimos la tarea que nos permitió, desde luego, poder hoy rendirle cuentas un mandato constitucional, el mandato de la Constitución del Estado Zulia a los zulianos y zulianas. Y allí pudimos mostrarnos el trabajo que hemos venido realizando desde las comisiones y desde el propio Consejo Legislativo. Hemos estado elaborando trabajos con las estafas inmobiliarias, mira, atendiendo a más de 14 complejos habitacionales en una lucha que tengo más de 4 años librando y que hemos algunas librado y otras hemos reivindicado y que nos permite, por supuesto, tener hoy la oportunidad de compartir con los ciudadanos y ciudadanas. Hemos estado librando también luchas como las estafas electrónicas, ¿no?, en instituciones financieras públicas y privadas, desde luego, que le han hecho a los ciudadanos y que hemos logrado reivindicar que les paguen, que les cancelen. Hemos estado librando luchas de participación laborales, oye, con el tema laboral en relación
En el caso de la alcaldesa de Maracaibo, con los trabajadores de Sagaz, 97 trabajadores que pudimos reivindicar, que los habían votado, los habían despedido sin ningún tipo de justificación, los habían sacado y desde luego hemos metido en esa lucha reivindicativa. Igualmente hemos estado en la lucha agraria, mira, que nos recuerda mucho a nuestro querido tío Evaristo Labrador, ¿no? Que es un hombre que para nosotros es un ejemplo de vida, de cómo puede hacerse una lucha reivindicativa sindical con honestidad, con transparencia y entregado de verdad a las luchas de nuestro pueblo. Es el ejemplo que nosotros nos dio pues, en su comportamiento ético y político que hoy nos comparte con nuestro pueblo. Hemos estado en la lucha reivindicativa de los trabajadores, de los campesinos de la Hacienda Bolívar. Mira, más de 760 campesinos han estado ahorita organizados y están produciendo, Roja, están produciendo en unas tierras. ¿Qué están produciendo? Mira, ahí se produce plátano, lechosa, guanábana, achote, mira, coloquialmente conocido como el achote, pues el onoto. El onoto, realmente, ahí se produce también limón, banana, es decir... ¿Cuántas hectáreas tiene la finca? Mira, el sur del lago, esta cifra es importante decirla, se han dicho que nosotros acabamos con la producción del sur del lago, porque venimos y expropiamos todo eso no es cierto. El sur del Pero lago... sí expropiaron. Tampoco, y yo te voy a decir por qué. Y voy a aclarar esos términos, ¿no? Porque se ha hablado de que nosotros expropiamos, lo que ha habido una recuperación, que es muy distinto, porque no puede existir expropiación por algo que es tuyo. Esas son tierras todas del Estado. Excepcionalmente se tiraron un 0,% que exista que es privada, pero de 1.324.000 hectáreas que está conformado el sur del lago, el municipio del sur del lago, fíjate bien la cifra, 1.324.000 hectáreas está conformada en las tierras del sur del lago. Solo se recuperaron con varios fondos y varias haciendas, entre esas la de la Hacienda Bolívar, 29.824 hectáreas, de las cuales 3.927 conforman la Hacienda Bolívar. Fíjate lo siguiente, el día pasado estuvo con nosotros conversando el general Alcalá Cordones, que debes conocer bien. Y Alcalá Cordones dice que sí, que en el sur del lago se cometieron algunos errores en la expropiación de algunos fondos que estaban en producción y que hoy prácticamente no lo están. Pero ese no sería el punto, porque yo quiero abordarlo de diversos aspectos. Vamos a entrar también en el asunto del sur del lago, porque sé que como no nativo, pero como con muchas raíces en el sur del lago, lo deje manejar bien, porque en fin de cuentas, tanto a ustedes como al resto de la gente, lo que les debe interesar es que los problemas se resuelvan para el bien de los demás. Ahora, el día pasado tuvo aquí unas familias de la Ciudadela Faría. Y ellos decían, y eso yo les dije que fuesen a la asamblea al consejo a hablar contigo, ellos decían que el Ministerio de Vivienda y Hábitat quería utilizar un espacio para las zonas verdes para construir vivienda. Y ellos decían que eso lo tenían ellos ocupado, que eso tenía una particular utilización por la gente de la urbanización y que era un error hacerlo. Yo les digo, bueno, pero de todas maneras, y yo creo que todo se tiene que arreglar. La gente necesita viviendas y hay que construírselas. Pero también la gente necesita espacio y hay que dejárselo. Entonces, como tú estabas hablando de que habían recuperado con la estafa inmobiliaria, que yo recuerdo que fue un caso fuerte de una urbanización que prácticamente que birlaron a la gente, después se la querían vender a otro precio. En fin, ¿cómo está ese caso de la Ciudadela Faría? Porque me dijeron que hablaron contigo. Mira, bueno, realmente no he tenido la oportunidad de recibirlos en el Consejo Legislativo, sin embargo están abiertas las puertas del Consejo Legislativo para conversar con todos y cada uno de ellos, ¿no? A los efectos de poder atenderle el llamado y la solicitud que están haciendo los ciudadanos. Ahora, ¿qué sugeriría yo en este caso? Que es lo que por lo regular que se hace, que con el Consejo Comunal, que son los ciudadanos y ciudadanas, porque se malinterpreta a veces a la hora de decir, mira, que el Consejo Comunal es el vocero. No, el vocero es una persona que los ciudadanos elegimos para colocarlo allí, sea nuestro vocero. Pero el Consejo Comunal es la asamblea de ciudadanos y ciudadanas, tienen que decidir, y eso es bien importante, la necesidad de poder otorgar los espacios que estén
en estos casos ya urbanizados, ¿no? Porque se requiere ahorita avanzar en la consolidación de la Gran Misión Vivienda para que tú puedas construir donde tengas tú los servicios del agua, de la red de aguas servidas e igualmente los servicios del gas, de la electricidad, que permita urbanizar y consolidar y dar una vivienda digna a los ciudadanos y ciudadanas. Que eso lo diríamos en este caso, que la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas a través del Consejo Comunal tome una decisión para plantearlo, porque estamos convencidos de que ahí deben haber dos posiciones encontradas de los propios ciudadanos, quienes pretenden poder construir vivienda y quienes no. Entonces, claro, hay contradicción, pero hay una urbanización que donde vive, mira, cosa que me agradó mucho, donde vive por muchos, desde hace 30 años, Magdelis Balbuena, donde vivió por muchos años la mamá de Rodrigo Cabeza, donde vivió o vive todavía Betty Zuleta. Así que una urbanización de clase media de la época, y son vecinos, pues, y tienen un terreno. Entonces, yo lo que quería era, es decir, hay una cuestión que es importante, que es que la gente tenga una vivienda, eso está claro, hay una ayuda y hay que resolvérselo porque hay muchos venezolanos que no tienen vivienda. Pero utilizar los espacios que son áreas verdes y cosas de esas para construir, para saturar una zona ya de hecho saturada, con problemas de los servicios, no sería como muy temerario. No, mira, yo coincido contigo que hay espacios para la recreación, para el propio desarrollo, ¿no?, de la ciudadanía, de los niños, de los jóvenes, que debe también tenerse presente, ¿no?, en un urbanismo, en una urbanización. Pero te diría aquí que es parte del acuerdo. Nosotros estamos prestos y dispuestos de la comisión, que presido también el tema de las estafas inmobiliarias, el tema de la mobiliaria desde el Consejo Legislativo, así como he presidido durante estos 3 años varias comisiones, el tema de la Comisión de Seguridad Ciudadana, entre otras, y la que estamos ahorita, que es la de Participación Ciudadana, la de Política, Participación Ciudadana y Derechos Humanos. Es poder nosotros llegar a un encuentro de entendimiento, que al fin de cuentas lo tenemos que hacer los ciudadanos y ciudadanas. De tal manera que yo estoy convencido que ahí se puede llegar a un acuerdo de que pueda quedar espacio para la recreación y pueda ampliarse para la construcción de la Gran Misión Vivienda. De tal manera que allí estamos prestos y dispuestos. Les digo aquí, el próximo martes los puedo atender, si nos están escuchando a esta hora, nos están viendo, con todo gusto, aunque el día de mañana vamos a dar inicio, también pudiéramos atenderlo, después de la sesión, vamos a dar inicio al segundo periodo de sesiones en el Consejo Legislativo, que se reactiva nuevamente a partir de... Pero sigue, mañana la elección ya se hizo, ese es en... Sí, no, es el inicio de la segunda periodo. Y yo pregunto, chico, ¿qué manía de los políticos venezolanos de querer seguir siempre en los cargos permanentemente? Fíjate tú que se modifican constituciones y leyes para mantener presidentes, y ¿será que en la Asamblea no hay alguien más con el mismo nivel de Magdelis Balbuena? Pues seguirá llevando 5 años Magdelis. No estoy criticando su gestión en absoluto. Lo que digo es que alguien me dijo un día, pero que alguien que te conoce, que te quiere mucho, de la Facultad de Derecho, me dijo, pero es que Labrador podía también ser presidente de la Asamblea, del Consejo Legislativo. ¿Tú no tienes esas aspiraciones? ¿O es que tú te estás reservando para ser gobernador? Mira, indistintamente de la oposición, de si ser o no ser, realmente yo creo en la alternabilidad en ese sentido, ¿no? Yo creo que de verdad debe de existir los espacios, más que todo en los colegiados, ¿no? Porque en los colegiados permite poder darle la participación a otro que tiene por ejemplo, de los 12 compañeros de la bancada de la Revolución, pues todos tienen méritos suficientes para poderlo hacer. Y yo aquí no quiero otra cosa que decir que también debe felicitar a Magdelis, porque es una mujer honesta, trabajadora, luchadora, y ha venido en sus años de gestión haciendo un trabajo bien importante en el Consejo Legislativo. Pero sí, por supuesto, yo en el último periodo, y eso fue público y notorio, yo fijé posición en relación con eso porque creo en la alternabilidad en eso, y como por supuesto lo reitero, es en una parte colegiada. En lo que son de elecciones populares, por supuesto ya ahí es la voluntad de un pueblo. Es decir, yo creo que a un gobernante que quiere reelegirse nuevamente tendrá la confianza del pueblo siempre y cuando lo haya hecho bien, haya cumplido el compromiso que hizo con el pueblo, le haya rendido cuenta a su pueblo, haya trabajado por el bienestar de su sociedad. Es decir, que dependiendo también de las acciones. En este sentido, por supuesto, yo sí creo que en este tipo de colegiaciones debe de existir la alternabilidad para que otro compañero pueda hacerlo. Nosotros estamos trabajando por nuestra responsabilidad, Roja, en el sentido de que la responsabilidad que nos dieron, electo aún muy a pesar por un circuito en el estado Zulia por San
Francisco, somos diputados del Zulia y estamos trabajando por los ciudadanos. Mira, zulianos. Eduardo, y tú tienes la doble experiencia de ahora de ser legislador y de haber actuado en la parte ejecutiva, porque entiendo que tuviste un cargo muy importante en la gestión de Omar Prieto, que con las críticas que normalmente se hacen, la gente termina reconociendo que la gestión de Prieto ha sido una buena gestión. Por lo menos en términos generales la gente dice que la gestión de Prieto fue buena y que tú hiciste también una buena gestión allí. Eso no es suficiente como, por ejemplo, para que en ese proceso tan difuso de escoger de elecciones de gobernadores, ya Arias haya lanzado siendo el gobernador y entonces, digo yo, otros candidatos, otros dirigentes no tendrían derecho también a lanzarse, claro, sin el apoyo logístico del gobernador. Mira, el Partido Socialista Unido de Venezuela no tiene ahorita candidatos, no a las gobernaciones, ni a las alcaldías, ni a ningún otro cargo, no, todavía no se ha discutido y debatido. Ahora, el ciudadano gobernador, por supuesto, tiene el legítimo derecho de aspirar, así lo demanda la Constitución, y puede desde luego postularse, y así igualmente lo puede hacer pero cualquier él se postula, es más, yo le leí las declaraciones a dos funcionarios que, digamos, que funcionan más como agentes de partido político, cuando hablan de Arias Cárdenas, que son Canquís y Enrique Parra, lanzando la candidatura de Arias Cárdenas, al que tienen derecho de lanzar, claro. Tienen todo el derecho. Pero yo lo que pregunto es lo siguiente, a mí me gusta saber qué pasa, porque de repente los rumores sustituyen a las verdades. Y entonces uno dice, bueno, pero es que esto lo lanzaron y entonces en días pasados aparece el gobernador acepta su maquinaria para la reelección. Yo digo, ¿y consultó Arias Cárdenas al partido? ¿O es que Arias Cárdenas como vicepresidente del partido o como presidente del partido en la región es capaz ya tiene todos los consensos suficientes como para decirle a la gente que él es el hombre y nadie más? Bueno, aclaro aquí, el vicepresidente hoy del partido en el estado Zulia es el compañero Pedro Carreño, ¿no? Así designado por el propio presidente de la República. ¿Ya no es Arias? No, ya no es el gobernador Francisco Arias Cárdenas, es miembro del equipo político de la dirección nacional. El gobernador Francisco Arias Cárdenas es miembro de la dirección nacional. Nacional del partido. Del partido. De la misma dirección nacional de la que es miembro Rodrigo Cabeza. También, igualmente de la que es miembro Rodrigo Cabeza y tiene la responsabilidad de ser vicepresidente de Asuntos Internacionales. Pero entonces dejémoslo ahí porque eso nos lo vas a contar todo al regreso porque nos vamos a ir a una pausa. Aquí seguimos, amigos. Estamos en compañía de Eduardo Labrador, que es legislador regional, y de Ronald Rodríguez, que al fin llegó. Que llegó Ronald Rodríguez hoy. Al fin porque llegó. Hoy fue un miércoles muy accidentado, pero pero ya estamos aquí. Conversábamos un poco con Eduardo, y teníamos muchas cosas que conversar con él. Pero vamos a ir saliendo de estas cositas porque la gente te pregunta, la gente te dice, bueno, ok, a la hora de escoger el candidato a alcalde o gobernador hay que pensar en el nuevo tiempo. Y entonces cuando piensan en el nuevo tiempo, entonces hay que pensar en un Rosales. ¿De acuerdo? Y como los Rosales son pocos, en realidad en Maracaibo son pocos, ¿no? Entonces ya uno sabe dónde están ubicados. Y entonces cuando uno ve para el otro lado te dice, no, pero es que ya Arias es el candidato. Entonces uno dice, bueno, más allá de sus gestiones, más allá de sus intereses, más allá de sus propios planes, no hay en el partido, en el Zulia, una persona que genere expectativas de cambio distintas a las de Arias, porque Arias fue gobernador, y dicen que hicieron un buen gobierno. Hoy hay mucha duda con su gestión, pero no entramos, lo que queremos no es analizar la gestión de Arias, sino decir, por ejemplo, Arias tendría que medirse internamente con uno de ustedes o tiene ya asegurado el coroto. Mira, si la decisión de la dirección nacional es que existan elecciones internas
o es que se haga una consulta a través del método democrático que tienen los estatutos de nuestro partido en el artículo 4 del estatuto, pues tiene que aplegarse al procedimiento que dice nuestro partido. Nosotros hemos hecho elecciones para elegir a los candidatos a alcaldes, hemos hecho elecciones para elegir a los candidatos a diputados, a la Asamblea Nacional, hemos hecho elecciones para elegir también por los métodos diversos, ¿no? Nosotros tenemos varios métodos dentro de nuestros estatutos. El primero de ellos es de la participación directa, es decir, mediante un proceso de elección. El segundo de ellos a través de consulta o de postulaciones a través de las VC que nosotros tenemos. Es decir, hay varios mecanismos que pudieran hacerse. La Dirección Nacional hasta ahora no ha definido nada en relación con el tema de las elecciones para gobernadores y las elecciones que debe de realizarse, ¿no? Yo soy de los que cree que una de las elecciones que sí debe de darse para este año es las elecciones de gobernadores. Sin embargo, eso está en manos del Consejo Nacional Electoral decidirlo. En este sentido, por supuesto, aquí debo de decir que deben de existir los mecanismos que se aprueben a través de la Dirección Nacional o del Gran Polo Patriótico, porque nosotros tenemos no solamente el Partido Socialista Unido de Venezuela, contamos con una alianza del Gran Polo Patriótico, los diversos factores políticos como el MEC, el PCB, entre otros partidos de la alianza que permiten poder integrar y consolidar. Hoy más que nunca podemos nosotros hoy decir que estamos a la espera de que se defina, pues a través de la Dirección Nacional, todo lo concerniente a el tema del proceso de decisión en cuanto a los candidatos a gobernadores. De tal manera que hay la posibilidad, nosotros existe dentro de nuestro partido la posibilidad democrática de que otros liderazgos puedan también optar y postularse para cualquier cargo de elección popular. Perdón, Eduardo, otro método que también utiliza el Partido Socialista Unido de Venezuela, como también lo han usado otros partidos, es que aún conocidas las decisiones de las elecciones directas, universales y secretas por la base de las VC, etcétera, etcétera, de pronto también se ha conocido que el candidato no, sino que la Dirección Nacional, por sus fines, intereses y propósitos particulares y estratégicos, entonces designa otro candidato. Ha pasado. Sí, ha pasado. O sea, pero es que eso también está dentro de las reglas del juego de la democracia y los intereses de los partidos. Y dentro de los estatutos del partido nuestro, casualmente, no está de que la Dirección Nacional puede desde luego definir, como en efecto se ha hecho en otros procesos, de que por estrategia o por alguna decisión electoral que el partido haya definido, pues permita pues poder a través del método de cooptación, que es el método que se ha definido en los estatutos. ¿Te acuerdas de aquel acto en Puerto Cabello cuando el presidente Chávez dijo, la cava? No. Bueno, y fíjate, oye, la vaca. Mire, la cava. Pero mira, pero terminó siendo alcalde. Terminó siendo alcalde. Y acaba de renunciar. Por aspiramos que se mejore de su salud realmente, porque lamentablemente. Papá de una gran ficha, de una promisora ficha del Barcelona en su momento. No, pero ahora se fue a Italia. Sí, porque es que. Pero bueno, mira, pero está bien. Yo creo que estamos, fíjate tú, una manera de promocionarse, por ejemplo, es cumplir con los requisitos que la ley exige. Los diputados tienen la obligación política y moral de informarle a su gente que que los eligió, que están haciendo. Constitucional también, está en la ley. ¿Qué están haciendo? Resulta que los diputados, bueno, de repente, cuando hay un caso político, salen y declaran. Pero uno no sabe de verdad de su gestión. Y a mí me pareció bien cuando yo vi que me enviaste la información de cuál había sido tu participación. Yo digo, bueno, está bien, la gente tiene que leerlo, analizarlo y así, bueno, si este fue capaz de hablar de su gestión, de repente lo elegimos gobernador o lo elegimos para un cargo importante y también tendrá que rendir cuenta. Porque tampoco queremos decir que Omar Prieto tiene que seguir siendo toda la vida alcalde de San Francisco. A lo mejor tú, que ya tienes experiencia y eres de allá del municipio, de la parte no oligarca del municipio, porque en la oligarca vive Mario Salazar. Mario vive por ahí. Mario, a lo mejor aspiras también a, porque yo digo que los políticos tienen que tener aspiraciones y ambiciones. La ambición por sí no es mala, pues, ¿no? Lo malo es la codicia. Entonces tú ves que los tipos tienen 1 y 2 y 3 y 4 puestos, entonces uno dice, bueno, ¿y los demás? Y así se acaban los partidos. La historia de todo el mundo es que los partidos se acaban por eso, porque hay líderes hegemónicos que no dejan avanzar a los demás. Pero bueno, ese es un tema que resolveremos en el futuro. Yo quería preguntarte también, como hombre de San Francisco, lo siguiente, y obviamente yo sé que tú tienes una opinión política, pero hay un distribuidor que no vamos a negar la importancia del distribuidor. El distribuidor está bien hecho y además es bonito. Desde arriba, con los drones,
Se ve lindo el distribuidor. El Maizanta. Sí, el que llaman Maizanta, que yo me negaba que sea Maizanta. ¿Por qué? Porque Maizanta no me dice nada a mí. Si tú me dices a mí, mira, chico, vamos a hacer una autopista en Santa Bárbara del Zulia y vamos a buscar el nombre de un tipo de allí. Hay muchos, pero tú me dices alguien, mira, allá hay un dirigente lácteo, un obrero de toda la vida, dirigente sindical, de los que trabajaba, porque hay dirigentes sindicales que no trabajan, llamado Evaristo Labrador. Yo no tendría ninguna duda. En San Francisco colocaron una avenida o una cuestión llamada Eloy Donquis. Probablemente muy pocos conocieron a Eloy Donquis, pero yo lo conocí. Seguramente no para llevar el nombre de una avenida, pero ese tipo le entregó su vida a lo que creía. Y yo, ok. Pero cuando tú le pones al distribuidor de San Francisco, Maizanta, oye, dice uno, chicos, mira, si no es, porque tú sabes que a uno también le gusta agradar a los amigos. Lisonjear. Pero Maizanta no le dice nada ni a San Francisco, ni a la villa, ni a ninguna parte. ¿Por qué se interesa en área de poner Maizanta? ¿O ese fue un acuerdo del partido? Mira, es importante tu análisis y tu reflexión, ¿no? Hay a veces dirigentes y líderes que en la historia, ¿no?, pasan por debajo y nadie los recuerda, ¿no?, y ni conocen su verdadera historia. Realmente que contribuyen a los momentos históricos que han vivido el mundo y que ha vivido nuestro país y que sigue viviendo la sociedad. Igual ocurre hoy en día que ahí, por ejemplo, yo conozco muchos dirigentes hoy comunitarios que hacen una extraordinaria labor en sus comunidades y a veces pasan desapercibidos o a veces son silenciados porque no tienen el reconocimiento. Maizanta, bueno, para quienes conocen la historia saben que fue un luchador, un guerrero de su época. Quizás no es del Zulia, es verdad, no es del Zulia, y pudiera yo comprender de decir, bueno, que pudiéramos haber colocado un nombre más zuliano, pero tiene también su trayectoria y su reconocimiento en su momento, ¿no? Es decir, que permite hoy tener una relevancia importante en nuestra historia contemporánea, en nuestra historia venezolana. En este sentido, por supuesto, ahí ha habido un reconocimiento. Maizanta tenía vínculos con el quien hasta hace poco fue nuestro presidente, Hugo Chávez, porque llegó a ser su tío, ¿no? Como tío abuelo, casi. Tío abuelo, ¿no? En ese momento. Bueno, en lo que es el árbol de, vamos a decirlo así, de... Maizanta es a Chávez lo que Bolívar es a Capriles y a López, que se peleaban porque los dos son descendientes directos de Bolívar. Pudiera ser, de verdad, porque ellos dicen que tienen vínculos con la no, historia. pero además que... Leopoldo es más heredero que Capriles. Bueno, son herederos de Bolívar, sí es verdad. Pero yo creo que somos todos. Pero de sangre no. Consanguino no. Pero entonces fíjate todo lo siguiente, allá en Sierra Maestra vivió toda la vida, pero vivió toda la vida Manuel Rodríguez. Ajá. Una figura egregia del Partido Comunista de Venezuela. Un hombre que vivió como creyó, pues, ¿no? Y así como él, el Curro Guillén, que no sé si tú alguna vez lograste oíste nombrar. Y yo digo, y al Curro Guillén, chico, oye, yo lo aprecio mucho. Y también a Manuel Rodríguez. Y digo, bueno, chicos, pero si nosotros los revolucionarios llegamos al gobierno, nosotros los revolucionarios, porque antes de que yo conociera a Hegel y a Marx, nunca supe de Maizanta. Maizanta es un revolucionario como Roque Valero, pues, ¿de acuerdo? Entonces digo, ¿por qué le van a poner el nombre de San Francisco, que hay tanta gente noble, importante, el padre Vilche? Yo hasta he propuesto el nombre de un amigo tuyo, que sé que no se va a pervertir en el tiempo, porque está vivo, que es Ramón Soto Urdaneta. Ramón Soto Urdaneta es una figura. Nerio Río es una figura. El roble de la juventud. Que Nerio considere que no hay razones para protestar ahora es otra cosa, pero ciertamente Nerio Río es una figura importante, como lo que está promoviendo Ramoncito, por cierto, que es colocarle el nombre de Luis Ferrer a la vereda del lago. Está bien, eso está muy bien, es un poeta del lago. Pero cuando a mí me dicen que no soy de aquí, del Zulia, me dicen que le van a poner Maizanta al distribuidor, y yo digo, ¿quién puso ese nombre? El gobernador Arias Cárdenas. Yo digo, mire, Arias Cárdenas rompe la sintonía conmigo y contigo. Bueno, quizás por el tema de que nosotros nos caracterizan por ser regionalistas, ¿no? Y en este sentido,
pudiera pues ser válida la crítica, pero hay que darle el reconocimiento también a hombres como May Santa, que de verdad en la historia marcaron pero la pudiera haber sido un puente en Barinas, un aeropuerto en Barinas, pero aquí viene una película de May Santa ahora. Pero digo, es lo que, y además, a lo mejor tú me dices, Francisco, esta es una conversación en la que uno no se puede poner de acuerdo, es un hombre al fin de cuentas, sí. Pero, por ejemplo, el padre Vilches es una figura de San Francisco. Un ícono para nosotros. Bueno, entonces, ¿qué más que haberle hecho un homenaje a un hombre que lo dio todo? Por cierto, recientemente, gracias a la Gran Misión Vivienda, un complejo habitacional cerca de la urbanización Coromoto se le colocó complejo habitacional bien, Padre Vilches. Estaba muy bien. Un reconocimiento y ella en San Francisco está Luisa Camarillo. Y Edesio Camarillo, que tú debiste conocer también muy bien. Ok, entonces, un día yo lo que estoy diciendo es, sin quitarle méritos a lo que May Santa significó desde el punto de vista de la construcción del país, la revolución y la cosa, que te abierto, yo leí Las armas de la guerra federal y no conseguí a May Santa, leí todo lo anterior y nunca lo conseguí. Eso lo consiguió Chávez porque Chávez de verdad era muy estudioso, ¿no? Y escudriñaban los libros, pero yo no tuve tiempo para conseguir a May Santa. Y te advierto que yo pasé años buscando a Cristo en el Imperio Romano. Y entonces, cuando me llegan a decir a mí esto, yo es que no he podido hablar con Arias para preguntarle de verdad cuál fue la real motivación, que él, que es un hombre del Táchira, en el Zulia, oye, viene y nos pone a May Santa, que ni siquiera tiene que ver con el Táchira. Fíjate, Francisco, te reitero, ¿no? Es el reconocer a quienes han pasado por la historia silenciados, ¿no? Y que, por supuesto, en esa época pudiéramos nosotros hoy decir que salió el nombre y que hoy sigue reconociendo como el gran libertador Simón Bolívar, y que, por supuesto, de repente otros contribuyentes, ¿no?, para las batallas que no son tan reconocidos, pero que a muchos hoy no suena, pero de repente a muchos ciudadanos venezolanos no les suena casi Simón Rodríguez, y si fue Simón Rodríguez, ¿no? Vaya que fue un gran aporte y maestro de... No le suena a José Antonio Páez. Y bueno, y fíjate, Páez, que también, bueno, en la historia lo reconoce como el traidor de Bolívar. No, también porque la historia lo reconoce, no. Ciertos exégetas de la historia, porque para mí, por ejemplo, es el real padre de la patria que conocemos hoy, de la estructura, de la patria institucional de la Venezuela constitucional, es José Antonio Páez. No, quizás en el momento de la construcción de la República, como tal, en ese momento. Pero bueno, pero fíjate cómo se reconoce, ¿no? Por eso que la historia es un poco compleja, para veces que no lo vivimos. Nosotros decimos hoy, ¿cómo se escribirá este momento histórico? Mira, nosotros tenemos información y todo apunta a que lo de May Santa fue un acto de gracia para con el poder, para garantizarse los recursos. Mira, dentro del gabinete de Arias, la mitad del gabinete de Arias se opuso a que colocaran ese nombre, y dentro de la dirección regional del PSV también se opusieron a ese nombre, no les gusta, no lo quieren, están de acuerdo, no los dicen. Pero la otra cosa, sigan con lo del padre Vilches, bueno, nosotros no queremos. Pero la otra cosa, Eduardo, ¿por qué no inauguraron el distribuidor? Mira, no, lamentablemente en esa oportunidad, el presidente, por cierto, se excusó no haber podido venir ese día, ¿no? Estaba previsto para el 24 de julio, si más no me equivoco, en los eventos que se hicieron, ¿no? El desfile aquí en la vereda del lago, ¿no? Por cierto, un evento bien bonito, un desfile bien importante, que permitió pues compartirlo con la ciudadanía, y lamentablemente por excusas ajenas a su voluntad el presidente, todo estaba listo para que viniera también a inaugurarlo e igualmente a venir a los actos de conmemoración del 24 de julio. Estaba tan listo que el día anterior, el sábado 23, destituyeron al secretario de Infraestructura responsable de ese distribuidor. Que por cierto, hubo otros cambios. Por cierto, que así como dice, un acto muy lucido, el de ayer también fue muy lucido, el de la policía. Tú recuerdas que hace un tiempo atrás, unos meses atrás, con la crisis, que por cierto el ministro Reverol reconoció ampliamente diciendo que había aumentado la criminalidad un 17% en un periodo del 2015 hasta acá. Y Arias Cárdenas en su momento manifestó, yo me imagino que agobiado por las circunstancias, dijo, yo soy el coordinador, yo voy a ser el jefe de la policía de ahora en adelante. Por supuesto, ahí logró nombrar a Viallo Parisi, que yo no tengo duda que Viallo sea un buen policía y que haga una buena gestión. Pero ahora traen a un general. Tú estuviste ayer allí. Molero, ¿no? Tú estuviste ayer allí en el evento del general. ¿Qué cambiará
¿En qué mejorará la policía regional con la presencia de un nuevo dirigente? Mira, tengo que decirte que tuve la oportunidad de presidir la propuesta de la Ley de Seguridad Ciudadana que presentamos y aprobamos en el Consejo Legislativo en el primer año de gestión legislativa, y está en la rendición de cuentas que nosotros hicimos. El tema de la seguridad ciudadana es un tema de todos, los ciudadanos y ciudadanas. A veces se pretende hacer ver que el problema de la seguridad es un tema de un gobernante únicamente, de un presidente o de un gobernador o de un alcalde únicamente. Es un tema que debemos todos participar e integrarnos al tema de la seguridad ciudadana. Por supuesto, el gobernante tiene una corresponsabilidad importante en el tema de la seguridad ya policial, y en este sentido pues debe de actuarse apegado a la integración que debe de hacerse con los ciudadanos para poder combatir los índices delictivos. Así lo creemos, así lo compartimos, y desde luego así debería de ser el problema de la seguridad ciudadana para todos. En el día de ayer, bueno, nosotros fuimos al acto invitado también por un gran hombre, mira, Díaz estaba allí, José Díaz, el comisario que está saliente, y está ingresando ahora el general Morales. Es una acción rutinaria de cambios de mando que por lo regular se hace. Sin embargo, el presidente Nicolás Maduro Moro hace pocos días ha anunciado que ha iniciado un proceso de reestructuración de la Policía Nacional. Bolero viene para la Policía Nacional. Sí, viene para la Policía Nacional. La Policía Regional sigue bajo la égida de área. Sí, porque desde luego acuérdate que hay varias competencias, sí, la Policía Nacional, la Policía Regional y las policías municipales. Sin embargo, hoy con la nueva ley de la Policía Nacional, todas ellas están apegadas, adscritas al Ministerio de Relaciones Interiores y Justicia, que permiten, por supuesto, integrar todo el esfuerzo mancomunado para el combate de la inseguridad y para poder brindarle mayor satisfacción y seguridad a los ciudadanos. Nosotros de verdad sí creemos, estamos muy preocupados porque realmente también en Maracaibo los índices delictivos, oye, son terribles, pero se está haciendo un esfuerzo muy importante mancomunado para... Hay mucha gente que dice que las policías están muy horadadas, muy corrompidas, y que buena parte de la delincuencia tiene que ver con los cuerpos, algunos policías y algunos cuerpos policiales. Mira, yo no generalizaría, pero sí, por supuesto, particularidad. Habría una particularidad. Hay algunos funcionarios que se han descubierto en hechos de irregulares, ¿no? Por supuesto que se han puesto a la orden del Ministerio Público y de los órganos jurisdiccionales. Sin embargo, es un problema que parte del ciudadano, de la formación ciudadana. Por eso es que digo que el tema de la seguridad ciudadana nos abarca todo, nos abarca desde el inicio de cómo tú puedes en tu comunidad salvaguardarte para poder garantizar desde luego los mecanismos de seguridad. Mire, yo cuando inicié mi lucha, la inicié siendo presidente de asociación de vecinos, y en ese momento, por supuesto, las asociaciones de vecinos no teníamos sino otro mecanismo de colocar... viviendo allí mismo? Sí, mira, en Domitila Flores, en la parroquia... ¿Sigue viviendo allí? No, realmente tengo ya 5 años, ¿no?, que me mudé de mi barrio donde nací, crecí y viví, pero sigo viviendo en San Francisco. ¿Pero hiciste alguna gaita de mi barrio, el Empedrado? Eduardo, en la lectura en clave política, tu lectura en clave política, ¿cómo se puede sentir el gobernador Arias cuando ocurre esto? El día miércoles, en la prensa regional, se recoge la declaración de Nelson Canquís, anunciando la candidatura a la reelección del gobernador Arias. Y al día siguiente llega el ministro Reverol y declara que en el Zulia, en el último año en que el gobernador se ha declarado jefe de la policía, se ha incrementado 17% los asesinatos, los homicidios, los asesinatos, se ha incrementado 46% los secuestros y otro tanto los robos de vehículos. Y además dice: y le voy a inyectar 1.000 funcionarios al patrullaje a partir del día viernes, y además vamos a nombrar una comisión de inteligencia que se encargue de tratar el tema de los secuestros. En clave de lectura política, de lógica, de la dinámica política, ¿cómo interpretas tú todo eso? No, mira, en la Policía Nacional y bueno, bajo la conducción del ministro de Relaciones Interiores, hoy todo el día los cuerpos policiales tienen una sola directriz, un solo acompañamiento policial. Es decir, deben de trabajar mancomunadamente y deben de apegarse a los lineamientos nacionales en este sentido.
Sin embargo, debo de decir, yo no escuché si el secuestro se había incrementado. Lo que sí puedo decir que en estos últimos 3 años el secuestro disminuyó significativamente. Ahora, en San Francisco se da, porque en Maracaibo no, hay uno diario mínimo. No, en el Zulia, yo de verdad creo de los que se saben. De verdad que creo que en el Zulia ha disminuido muchísimo. Pero sin embargo, debo de decir aquí que debemos todavía fortalecer aún más en el tema de Maracaibo, el tema de la seguridad, como hoy insiste en San Francisco. San Francisco se ha convertido hoy en una referencia en materia de seguridad. Pero me debe la lectura política, no la policial. Así es. Vamos a una pausa y ya regresamos con Eduardo Labrador para seguir hablando de 2 temas que tanto le interesan a usted y a nosotros. Del lago Coquibacoa. Eso me gusta. Mira, aquí tengo una comunicación que lleva al departamento de prensa de Global TV que dice: reciban ante todo un cordial saludo de parte de la Junta Directiva del Frente Socialista de Trabajadores del Metro de Maracaibo. La presente tiene como finalidad invitarles a una rueda de prensa que estaremos ofreciendo con el propósito de pronunciarnos con relación a la situación laboral y posible paralización parcial y total de las operaciones del Metro de Maracaibo. La misma será ofrecida el día miércoles 14 del presente mes a las 10 de la mañana en la estación Libertador del Metro de Maracaibo. Esperando toda la colaboración posible, se despide del Frente Socialista de Trabajadores de Venezuela, Adrián Barrio, Argeni Gil y Josmari Fernández. Hay problemas en el metro, pero... Lo primero es que no ha llegado a la curva de Molina. ¿No ha llegado la curva de Molina? El metro no ha llegado a la curva de No, Molina. Arias dijo que iba a llegar a la curva de Molina. Yo voté, siempre he votado por los candidatos que me ofrecen cosas que no van a cumplir, pero Arias se pasó. No, nosotros hicimos un compromiso, ¿no? Cuando salimos electos y por supuesto aspiramos desde luego cumplirle, ¿no?, a todos y cada uno de los ciudadanos. Mira, qué bueno que se esté planteando este tema, ¿no? Porque en el día de ayer se hizo una marcha muy grande, los trabajadores de la alcaldía de Maracaibo fueron hasta el frente de la alcaldesa. ¿A la casa de la alcaldesa? No, a la alcaldía. ¿A la alcaldía? A la Plaza alcaldía, Bolívar. a la Plaza Bolívar. A donde debe ir. Donde debe ir. Estoy de acuerdo con eso. A donde deben ir. La casa de la alcaldesa es la casa de la alcaldesa como la casa del gobernador. Y es que la casa del gobernador. Lo que pasa es que el gobernador no despacha en el Palacio de los Cóndores, sino en la residencia y la alcaldesa tampoco. Bueno, yo he visto a la alcaldesa, pero sí, despacha en su casa también. Tampoco, pero bueno, fíjate ahí la problemática, y tengo que reconocer, fíjate, este gobierno, a pesar de la coyuntura económica en la que estamos, que hay que reconocer que es una coyuntura bien compleja porque los ingresos han caído en más del 72% de los ingresos petroleros, han llegado de los 3 créditos adicionales, ya tienen en sus manos 198 millones la alcaldesa en Maracaibo y 280 millones de bolívares que hace 15 días también le llegaron para cumplir los compromisos del 20% y el 30%. Y recientemente... Eso lo tienes porque eso pasa por la legislatura. Sí, eso pasa por el Consejo Legislativo y fue aprobado. Yo desde luego sé porque también se aprueba para la... Eso quiere decir que ellos tienen el dinero. Sí, ya lo tienen. El que aprobó recientemente el presidente, que fue el domingo, 80 mil millones de bolívares para toda la gobernación y la alcaldía, recientemente se va a aprobar, porque eso fue esta semana, y ya debe de estar por llegar para aprobarlo en el Consejo Legislativo y relacionado del Estado. Ese es el que están reclamando los trabajadores de la alcaldía. En el caso del metro, como fíjate, de los del metro, por lo que veo. He visto que las declaraciones de Rafael Colmenares dice que el día de mañana estarán pagando lo del 50% del 1 de septiembre anunciado por el presidente. Oye, yo debo felicitar la labor que está haciendo Rafael Colmenares desde el metro de Maracaibo, donde además de sus funciones de transporte, también es un ente ejecutor de vivienda que están haciendo en el Estado Unidos. Yo debo decir que la red de transporte, con lo que llaman los buses rojos, ojalá hubiesen más buses rojos, porque están prestando un gran servicio y los autobuses son buenos, cómodos. Mira, yo coincido contigo. Y rescatar el concepto de las paradas, de que los autobuses se tienen que parar donde les toca y no donde les dé la gana, a los usuarios y a los choferes para recoger pasajeros, me parece una gran idea. Y lo que uno recoge en la calle es que los buses rojos están prestando un gran servicio. Y yo que estoy caminando ahora con frecuencia por la zona, sobre todo la zona norte, veo cómo circulan con la regularidad, la frecuencia en rutas como Delicia, ¿cómo se llama? Milagro Norte, Mara Norte, el 18, Bellavista, Santa Rita, o sea, se ve. Y la semana pasada o la antepasada vi que implementaron un sistema de que en las horas pico
incorporan más unidades para prestar servicio a las horas pico en el mediodía y en la tarde. Fíjate, gran servicio. La gran misión transporte creada por el presidente Nicolás Maduro Moro, oye, en todo el territorio nacional podemos hoy apreciar esto. Sí necesitamos aún más, en el caso de Maracaibo y el estado Zulia, implementarlo, porque es el Metrobús que se ha creado aquí y que ha permitido desde luego mejorar lo que tiene que ver con el servicio. Lo que sí nosotros tenemos que repudiar es que nosotros hemos visto cosas que la sociedad en pleno, el rojo, el azulito, el blanquito, oye, todos y cada uno de los ciudadanos hemos repudiado los hechos violentos de quemar un autobús de estos que presta un servicio no puede ser. público. Eso hay no puede que ser. rechazarlo y repudiarlo. Y ese generalmente lo han rechazado cualquier tipo de ciudadano de tendencia política, me refiero específicamente, ¿no? Cualquier ciudadano que pueda identificarse con cualquier tendencia política. En este sentido, nosotros de verdad felicitamos el trabajo que se viene haciendo y si aspiramos... Ese trabajo del transporte tiene que ver directamente con Colmenares en la dirección del metro. Sí, porque... O sea, que en términos generales podemos concluir que Colmenares ha hecho una buena gestión. Por supuesto, ha hecho un buen trabajo. ¿Por qué si Colmenares ha hecho una buena gestión y nosotros queremos, los ciudadanos queremos que hayan funcionarios que hagan buena gestión? ¿Por qué hay el interés avieso de por lo menos amargarle la vida al señor presidente del metro? Y en ese amargar la vida no solamente son los que firman los documentos, sino algunos que por manpuesto le tiran piedras al gobierno. La semana pasada lo destituyeron por WhatsApp. Por WhatsApp. Bueno, Sí, por por las WhatsApp. redes sociales ocurren muchas cosas. Sí, que no pero son reales. le enviaron un mensaje. Gracias por tu servicio prestado, ya tiene sustituto y él está ratificado. Fíjate, ¿no? Bueno, lamentamos mucho de verdad que funcionarios como Rafael, y yo lo quiero aquí reconocer, que han hecho una labor bien importante, pues estén interesados en poder entorpecer esta labor, porque al fin de cuentas es una labor para todos y cada uno de los ciudadanos. Sin embargo, tanto Rafael como cualquiera de nosotros, yo he tenido también la oportunidad de estar en algunos cargos de libre nombramiento y remoción. Yo recuerdo en el 2007 estuvimos con el director general del Ministerio del Poder Popular para las Finanzas y cuando, bueno, decidimos venirnos nuevamente, pues vino otro, desde luego. Pero es cumplir una misión que realmente está haciendo y que nosotros debemos de reconocer. Oye, la distribución que se está haciendo... Tú tienes esa particularidad que a ti te designan para los cargos y tú renuncias, cumplido un tiempo, renuncia. Eres finito en la responsabilidad, o sea, tú te consideras una persona finita en la responsabilidad que te asignan. Sí, mira, porque cuando a ti te asignan una responsabilidad, te asignan una misión. Y cuando tú ejecutas la misión, desde luego debes de ir, desde luego, buscando otros elementos importantes que pudieras tú cumplir como la misión. Y en este sentido, yo me he sentido de verdad satisfecho y le he dado siempre las gracias a quienes me han dado la oportunidad de poder estar en algunos cargos de la administración pública y que la confianza, porque lo primero que depositan en ti es la confianza. No corres el riesgo que te llamen el renunciante, ¿no, chico? No, ese hombre lo nombramos, no cumple renuncia. una misión. Fíjate, yo recuerdo cuando fui director general de la alcaldía de San Francisco, mi misión era contribuir al proceso de reestructuración que se hizo en la alcaldía de San Francisco y esa misión la cumplimos. Hoy por supuesto contamos con una estructura de la alcaldía que aquí le doy las gracias al alcalde Omar Prieto por esa confianza que permite hoy tener los logros importantes. Nosotros cuando creamos allí, por ejemplo, el Instituto Municipal de los Microcréditos para el Pequeño Emprendedor, nos preguntaban, ¿pero para qué vas a hacer eso? Pero bueno, para el desarrollo de nuestro municipio, para el emprendedor de nuestro municipio, para que podamos continuar a hacerlo. Le hicieron seguimiento a esa propuesta después de unos años y ¿qué consiguieron? Fíjate, como logros importantes de que miles de emprendedores hoy han obtenido fuentes de financiamiento tanto de la banca pública como privada e igualmente del sector del gobierno. O sea, de los que se iniciaron con los emprendimientos, hoy ya son empresarios más o menos fijos y con apoyo de otro tipo de financiación. Pero fíjate también, ¿no? Yo recuerdo que creamos el Instituto Municipal de la Vivienda, ¿no? Y fue en el 2009, porque enviamos eso a la Cámara, estaba la Cámara con la mayoría de los sectores de la oposición, y nos preguntaban, ¿un Instituto Municipal para la Vivienda de qué? ¿Qué va a construir? Y fíjate, no había nacido la Gran Misión Vivienda, y en el 2011 el presidente anuncia y crea la Gran Misión Vivienda y se convierte esa institución en una institución bien importante para el desarrollo del municipio y ha permitido construir miles de viviendas para nuestro municipio. Porque ahora las viviendas las construye el metro y no la gobernación. No, hay entes ejecutores, como la gobernación, las alcaldías, el metro, Corpo Zulia, PDVSA, hay muchas instituciones que se encargan de ser entes ejecutores. Yo estuve informado que iban a entregar creo que 20
viviendas a personas ya escogidas, 11 de la alcaldía de San Francisco y 9 del metro de Maracaibo, y luego al final fue la gobernación quien decidió a quién se le entregaban las casas. Y eso. No, la Gran Misión Vivienda tiene ahora un nuevo mecanismo, ¿no? Anteriormente eso era unas decisiones que, por supuesto, quedaban muy aleatorias. Hoy no, hoy se hacen asambleas de vivir viviendo, que se llaman así, y se asigna. Y, por supuesto, cuando se empieza a construir el complejo habitacional, ya está asignada la vivienda para los ciudadanos que allí están. Sí, escuché un rumor de que se pretendían cambiarlo, pero quedaron los ciudadanos que no estaban se la cambiaron. Ahora no se la cambiaron. vamos a cambiar también nosotros el tema, porque claro, como nosotros te vemos un poco a ti en estos eventos, quisiéramos verte más y ver a otros más. Yo quisiera, por ejemplo, conversar un día de los problemas económicos con Vladimir, que es también un excelente economista. Y que tienen una propuesta importante que salieron de unos economistas. Es muy activo en una propuesta en el Congreso de la Patria y la cosa. Que es de la vida de Rodrigo Cabezas, porque como ya yo no voy mucho a la facultad, o no voy a la facultad, casi no lo veo. Rodrigo, ¿en qué está Rodrigo Cabezas? ¿Será Rodrigo candidato a la gobernación? ¿Sería un excelente gobernador? Fíjate, sigue su función de profesor, no deja de dar clase, todavía no está jubilado. Está que lo activo. reivindica siempre. Sí, lo reivindica, él siempre fortalece eso, dice que él prefiere que lo llamen profesor que cualquier otro cargo que le puedan tener. Pero nadie lo llama profesor. Pero nadie lo llama profesor, lo llama Rodrigo Cabezas en su función. Fíjate, está en su función, tiene también la responsabilidad de asuntos internacionales del Partido Socialista Unido de Venezuela y ha estado de verdad cumpliendo una tarea bien importante. Porque el protagonismo del Ciolodina no es mucho lo que tiene que hacer. No, o es mucho lo que tiene que hacer, porque de él sí va dejando enemigos por todos lados. Mira, no, lo que pasa es que la responsabilidad de la canciller de la República no son las mismas responsabilidades que el vicepresidente de Asuntos Internacionales del partido. Pues son dos cosas. Y eso lo mantiene viajando. Sí, lo mantiene en ocupaciones también en el exterior y aquí hoy se encuentra también. En política se dice que cuando quieren castigar a alguien lo mandan por una responsabilidad en el exterior. ¿Tú no crees de verdad que, tú mismo lo dijiste hace unos instantes, el país pasa por una crisis política y económica de altas proporciones, entre otras razones porque el modelo no pudo ser implementado como querían y además porque el sostén fundamental que eran los precios del petróleo se vinieron abajo y que PDVSA pareciera que ya no está, ya no es la misma de antes. Pero bueno, pero yo leí una carta que Rodrigo Cabezas le envió a, y tú me dirás, ¿por qué me preguntas a mí, Rodrigo Cabezas? Porque yo sé que tú no eres solamente un político, sino eres alguien bastante instruido sobre el quehacer económico también. Rodrigo Cabezas le envió una carta al presidente de la República donde desmonta el argumento de la guerra económica. Y lo desmonta con criterio, lo desmonta desde el punto de vista socialista, no lo desmonta con un criterio de un libre pensador, digamos, asistido al capitalismo, sino lo desmonta en su planteamiento ideológico. Entonces uno dice, bueno, van a nombrar un ministro de Economía y nombran un muchacho que efectivamente a los 3 días, a los 15 días lo quitan porque él no sabía dónde estaba. O Maduro dice que va a crear la nueva economía, va a crear una nueva economía y nombra un joven que yo no tuve la oportunidad de darle clases, lo conocí sí porque era dirigente estudiantil, pero tampoco supe si él terminó haciendo algo. Y por último, un hombre que llaman el Jesucristo de la economía venezolana. Entonces, si tienen a Rodrigo Cabezas allí, que es militante, que no le va, que nadie puede salir a decir que el tipo no lo ve, que todo el mundo lo conoce, y que por cierto, Rodrigo era uno de los pocos parlamentarios que todos los años, le gustara o no le gustara a la gente, convocaba a sus amigos y a quienes no lo eran, a que vieran lo que le veía. Yo hice esto. ¿De acuerdo? Y a mí me parecía que esto es una buena iniciativa, pero aquí hay muchos diputados de oposición y de gobierno que creen que la gente los eligió para toda la vida y que ellos no tienen responsabilidad con nadie. Y eso cuando cambie seríamos otro país. Pero digo, y tienen a Rodrigo, ¿y por qué no usan a Rodrigo Cabezas como por ejemplo para que en este momento de crisis pueda no solamente articular planes, sino además poderse reunir con la gente, porque necesitan un ministro que pueda hablar con la gente? Mire, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer aquello, ponen a Pérez Abad y lo quitan porque hace unas declaraciones que nos gustan. Fíjate, Roja, quiero aquí decirte lo siguiente, ¿no? Yo tuve la oportunidad de estar con un grupo de economistas
profesores de la Universidad del Zulia, del campo del socialismo. Entre esos estaba Rodrigo Cabezas, entre otros profesores, coordinados por Vladimir, ¿no? En donde surgió una propuesta bien Vladimir importante. Villegas, no, Vladimir Labrador. Claro. Vladimir Labrador. En este sentido, pues hicieron una propuesta importante para elevarla al Ejecutivo Nacional. De allí surgió también unas propuestas e ideas que Rodrigo ha elaborado mediante un documento y una carta que ha expresado. Algunas de ellas, por supuesto, han comenzado a darse paso, otras no se han materializado. Sin embargo, debo de decir que el gobierno ha dado algunos pasos importantes en materia de simplificación de lo que es el sistema cambiario, que debe de acelerarse en cuanto a eso. Sin embargo, debo de decir que hay otros elementos que deben de acelerarse el paso con el tema de la diversificación del aparato productivo interno, que bueno, se pretende hacer ahora con los 15 motores que el presidente ha anunciado en materia de turismo, en materia de industrialización. Rodrigo dice que no podemos nosotros desarrollar nuestro país si no lo industrializamos, y esa parte de esa propuesta también está acogida por el presidente en la parte de minera, en la parte de hidrocarburos, que es importante desarrollarlo, en materia de turismo. Miren, nosotros tenemos el país más hermoso y más maravilloso del mundo para desarrollarlo en materia turística, y tenemos nosotros hoy espacios importantes para hacerlo y generar divisas distintas a las que se ha mantenido hoy solamente con el rentismo petrolero. Nosotros somos de los que creemos que este sistema, y cuando la oposición dice es que este sistema económico fracasó, nosotros decimos sí, fracasó. Sí fracasó este modelo económico, el modelo económico que cumplió 102 años, el del rentismo petrolero neoliberal y salvaje, que tenemos que cambiar para diversificar y poder tener otra fuente de ingresos. Han pasado 18 años para haber hecho por lo menos algunos cambios que... Bueno, no son suficientes, ¿no? Porque fíjate tú lo siguiente, y en esto me disculpa la inmodestia, pero si en una época hemos sido rentistas en esta... Mira, por supuesto, nosotros tuvimos la oportunidad de hacer un crecimiento económico de 23 trimestres consecutivos a propósito de los ingresos que tuvimos producto de la renta petrolera, y que se materializó en una inversión social de casi 700 mil millones de dólares que fueron invertidos en vivienda, en seguridad social, en materia de pensiones, en las grandes misiones que se han hecho. Sin embargo, lo que tenemos nosotros que buscar es la sostenibilidad en cuanto a los ingresos, para que desde luego podamos sostener todo el aparato que hoy tenemos en materia de seguridad, en salud, en vivienda, en toda la seguridad social, fíjate, que es lo que nosotros hoy necesitamos, Eduardo, una fuente de ingreso. Yo estoy de acuerdo contigo. Ok, se gastó el dinero en generar nivel de bienestar para la población, pero había que tener un modelo que garantizara que fuese sostenible en el tiempo, porque si no, era pan para hoy y hambre para mañana. Pero cuando tú analizas, y lo tenemos aquí cerquitica, que la industria nacional produce un producto que es harina de maíz precocida, más allá de la ideología del que la produce, y tú obligas a que la venda a 200, y traes a Maracaibo, con todo el apoyo estatal, el mismo producto a 1.800 y a más. Entonces dice, ¿qué sentido tiene? ¿Cómo sostienes en el tiempo si tú acabas con la industria nacional en detrimento, en favor de los extranjeros? Mira, Roa, Francisco, te quiero decir algo. Voy a hablar, no como político, voy a hablar como ciudadano. Me gusta que me digas así, porque a mí me dice Roja, Francisco, a los profesores. Sí. Voy a hablarte como ciudadano. Mira, y lo debo de decir con mucha responsabilidad ante un medio de comunicación. Como venezolano estoy en total y absoluto desacuerdo en que estemos nosotros trayendo productos de la hermana República de Colombia sin incentivar el aparato productivo nuestro, que es lo que se ha querido dentro del plan de la patria. El tercer objetivo del plan de la patria dejado por Hugo Chávez Frías para hacer a Venezuela una potencia económica es la industrialización y el fortalecimiento a lo interno del empresariado, del emprendedor interno para el desarrollo de un país. Eso no incentiva a nada. Ahora, hay una coyuntura donde hay una escasez, donde, bueno, se plantea elementos donde, por supuesto, yo también he hecho críticas porque algunos empresarios se dicen que son productores, pero no lo son. Entonces nosotros tenemos que sincerar. Pues yo creo en el ciclo de la producción. Cuando tú produces el maíz en la agricultura y lo procesas y después lo distribuyes para comercializarlo, tú estás cumpliendo un ciclo, pero cuando a ti te tienen que dar divisas para traer el maíz
y para sencillamente procesarlo, ustedes saben a qué industria me estoy refiriendo, ese no produce en el país, no deja ningún dividendo en el país. Y me estoy refiriendo a una de verdad de las industrias que produce lo que es conocida como la harina pan. En este sentido, lo que creemos nosotros es que hay que invertir en nuestro país en la agricultura para producir el maíz, como en efecto debe de hacerse y debe de consolidarse, pero, procesarlo, Eduardo, porque son necesarios. Mira, yo soy de los que creen que aquí todos somos necesarios. El 54% de las plantas procesadoras de harina de maíz precocida están en manos del Estado. No, el 54% están harinas Juana hasta ahora. Bueno, pero si algún producto le he hecho seguimiento desde siempre, es sobre el problema del maíz, porque lo trabajé porque yo soy profesor y especialista en la cuestión agrícola, y cuando comenzamos con la harina de maíz precocida, nosotros incluso estábamos proponiendo que la harina de maíz se enriqueciera, porque en el proceso se usaba una parte para harina de maíz, otra parte para la harina de precocida, casi el 45%. El resto se usaba para cuestión de cerveza, una parte para alimentos balanceados y una parte para aceite de maíz. Entonces, por supuesto, lo que quedaba para la harina de precocida era muy poquita. Y nosotros empezamos una lucha contra las procesadoras, y obviamente las procesadoras tuvieron que incorporarle vitaminas y una cosa a la harina, porque eso era un bagazo, era puro bagazo. Pues bien, en estos tiempos fuimos viendo cómo crecían las empresas, que incluso llegaron los mexicanos a producir con nosotros, y además somos los pioneros en la tecnología para la harina precocida. Es Venezuela quien la genera. Ahora bien, en el proceso de producción, ok, perfecto, todo el mundo quiere ganarse su dinero, y el Estado lo que tiene que hacer, el Estado tiene que hacer es recaudar vía impuestos lo que la gente produce, y produce en exceso. Pero lo que yo digo es, si tenemos una cuestión de esa y trajimos tecnología iraní y trajimos un montón de cosas, ¿por qué hoy estamos dependiendo de Mendoza? Yo digo, si Mendoza quiere producir, que produzca, pero va a competir con unos tipos que, aparte de tener las plantas, tenemos el patriotismo y las cosas y tal, pero eso se perdió. Ahora, mira, Roja, es importante también decir que tú mencionaste, bueno, es que había el control, porque te venden una harina. Yo recuerdo que cuando estaba a 19 bolívares, Mendoza dijo, si me la ponen a 99, produzco y abastezco todo el mercado nacional. Se la pusieron a 190 y sigue escasez. Pero precisamente es un problema, porque el problema es un problema. Porque el problema hay que ir sincerando, yo creo que hay que ir sincerando, porque nadie produce para perder. Claro, nadie produce, pero fíjate lo siguiente, Ronald tiene una cosita antes de que yo me vaya, pero mira, y de eso lo seguimos hablando. El asunto está en que solo Polar no puede abastecer el mercado. Estoy de acuerdo contigo, además que yo estoy en contra, porque eso sería un monopolio y sería inconstitucional. El tiempo se nos va, entonces yo en privado le voy a dejar la inquietud como presidente de... La inquietud es como presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Consejo Legislativo del Estado Zulia. Caramba, la gente del municipio Páez y de Insular Padilla se muere de hambre, no tienen medicinas, no tienen agua, y en Insular Padilla no tienen alcalde. El alcalde va 15 y último. Eso es lo que te quería decir. Bueno, mira, nosotros, por supuesto, las denuncias que nos lleguen en materia de defensa de los derechos humanos las procesamos y las tramitamos. Pero actúa de oficio, te lo estoy diciendo. Sí, por supuesto, tenemos nosotros la responsabilidad de ir. Nosotros tuvimos hasta hace poco, sesionamos hace aproximadamente 29 días en La Guajira, que reivindicamos el nombre de La Guajira. En el Consejo Legislativo definitivamente ya pasó del municipio Páez al municipio Guajira el nombre, y fuimos a hacer un acto allí, nos contactamos y dimos cuenta de varias situaciones importantes que los propios ciudadanos nos plantearon, y por supuesto estamos trabajando. Se está haciendo todo un esfuerzo a través del Ministerio de Alimentación y a través de los CLAC y los propios gobernantes, en el caso del alcalde Eber Chacón, el alcalde Luis Caldera, que están haciendo un trabajo bien importante, y me estoy enterando de lo de Padilla. 15 y último. Vamos a ver si no tienen agua, no tienen las lanchas. Recientemente nos hicieron una invitación para ir para Padilla, y vuelve. Vamos a ir los diputados Adelín Nava y José Luis Acosta, que fueron uno de los que propiciaron una reunión. Están pasando bastante mal. Pero amigo, con esta comisión donde está Adelín Nava, que es gran amigo de siempre, y Labrador, nos vamos a despedir el programa de hoy, pero Labrador
que siga viniendo, porque nosotros aquí... Oye, yo estaría contento de seguir acompañándolos a ustedes en este programa como invitados, por supuesto, y desde luego yo felicito de verdad el trabajo. No, pues también puede venir de vez en cuando a tomar café con Mario, Mario del sur. Mario voy a visitarlo pronto, él vive en un sitio donde vive la oligarquía en San Francisco, un gran amigo mío, que desde luego ha venido desarrollándose bien importante desde San Francisco. Es un hombre global. Amigos, nos despedimos por hoy, mañana regresamos con ustedes a la misma hora acá a Global TV. Eduardo, fue un placer. Muchas gracias. Gracias.